Durante muchos años pensé que mi pasión era la tecnología. Dediqué mi vida a hacer que las máquinas fueran más inteligentes, para ayudar a las personas a mejorar la calidad de la toma de decisiones. Nunca imaginé que en ese camino, junto con las pruebas más difíciles de mi vida, me estaba preparando para descubrir un propósito mucho más grande. Hoy quiero compartir contigo la historia de cómo encontré mi verdadero propósito de mi vida. Y voy a comenzar un poco con mi historia de niño, ¿no? Yo era un niño muy introvertido, muy tímido, que hacía cosas con su mente, pero no las compartía por el mismo temor de que ser el ridículo, ¿no? Con el tiempo, cuando llegó los estudios de bachillerato, yo realmente me fastidié. Lo único que me gustaba era el recreo, ¿no? Y en ese momento deserté. Y casualmente apareció alguien que me dijo, hay unas cosas nuevas que están apareciendo de computación. Y yo dije, ¿de qué se trata? Bueno, sé que una máquina pues la puedas programar. Yo hice mi primer curso en una empresa de computación y me emocioné, me inspiré y le pregunté a alguien, ¿esto que yo estoy haciendo puedo convertir mi experiencia en reglas que se puedan programar? Me dijo, claro, todo lo que tú puedes escribir con lápiz y papel lo puede hacer una computadora, ¿no? Eso me motivó tanto de por vida, que yo lo que entendí que la máquina era una herramienta poderosa para mejorar la calidad de toma de decisiones del ser humano. Eso lo pensaba yo en ese momento, pero todavía estaba muy joven, ¿no? Pero cuando estuve trabajando en la Universidad de la Región Centro Occidental, en Barquisimeto, que fui el primer gerente de informática que tuvo esa universidad, el rector me pidió una información y yo le di todo lo que yo consideraba que necesitaba. Al poco tiempo me llama y me dice, mira Carlos, yo creo que hay un detallito que yo siento que hay demasiada información, haz lo que tú me dijiste que tenía que hacer. Y yo empecé a hacerlo y me dijo, ¿cómo te sientes? Uy, me está doliendo la cabeza. Eso es lo que me pasa a mí, me duele la cabeza cuando veo tanta información. Y realmente eso fue un insight para mí muy importante en la vida, no la profundidad que hubiera querido en ese momento, pero sí entendí que la máquina tenía que usarse como para mejorar la calidad de la toma de decisiones de las empresas, de las personas, etcétera. Luego seguí mi proceso y en eso desarrollé sistemas con cierta inteligencia, pero no hice sistemas que analizaban estadísticamente los riesgos de la empresa, hice sistemas como prácticamente un sistema experto que ayudaba a mejorar la toma de decisiones y todo lo hacía en una sola página. Eso a mí me impactó mucho cómo hacer que la máquina fuera más inteligente y que ayudara a las empresas y a las organizaciones a la toma de decisiones. Yo estaba en ese momento con la IBM de Venezuela, estuve 10 años trabajando con ellos como socio en el desarrollo del sistema y la verdad que fue una experiencia inolvidable, ¿no? Me daba cuenta que la máquina era capaz de hacer cualquier cosa. Si tú le dabas la información útil con el proceso más inteligente para hacer que la máquina te dé la información que tú necesitas para tomar decisiones, eso hace que la máquina sea mucho más poderosa, ¿no? Pero pasó algo en el tema de mi salud, que ya lo he contado anteriormente, en donde yo me vi obligado a escuchar qué iba a hacer con mi vida ante una situación difícil de salud. Y pasó algo maravilloso, que en ese momento yo empecé a entender que lo que estaba yo haciendo para salvar mi vida le podía salvar la vida a muchas personas, no solamente a nivel de salud, sino a nivel de encontrar su verdadero propósito en su vida, ¿no? Ahí fue donde yo descubrí mi verdadero propósito. Porque antes de descubrir mi pasión, de salirme de algo tecnológico interesante, fuera de los estudios para yo hacer cosas, a algo que yo podía extrapolar, igual que lo hice en la computadora, lo empecé a hacer con el cerebro humano. O sea, habían dos cerebros, el tecnológico y el humano. Pero lo que yo hacía servía. Lo que yo hice en la computadora servía para el ser humano. Entonces, a mí me impactó eso tanto, tanto, que yo encontré realmente en ese momento algo mucho más grande. Yo dejé de trabajar en computación, perdí todo lo que tenía para iniciarme algo maravilloso, que era ayudar a hacer el ser humano más inteligente, ¿no? Recuerdo que la doctora Marisa Montero de la Universidad Central me dijo que el concepto que yo manejaba era un pregrado universitario y que podía ser bien útil para la toma de decisiones. Porque ¿qué es lo que maneja la información útil? Maneja que seas más creativo, más inteligente, optimiza el tiempo y disminuye el nivel de estrés. Todo hace que la persona crezca y evolucione y sobre todo cuando la persona encuentra cuál es su verdadero propósito, que no es análisis mental, no es que te lo diga otro, etcétera, sino realmente es que tú empieces a callar tu mente y empiezas a escuchar tu esencia. Ahí es donde de adentro te dice cuál es tu razón de ser, cuál es tu razón de vivir. Ahí
yo empecé a impactarme porque lo que yo hacía ni siquiera me había dado cuenta del impacto que estaba causando con las herramientas que yo había aprendido en mi proceso de sanación. Y era algo impresionante cómo las personas podían decir, es que esto me está ayudando a mí a organizar mis ideas, esto me está ayudando a elegir solamente la información útil. Porque yo lo que no entendía era que cuando tú manejas información útil se estimulan acciones concretas para alcanzar el éxito. Y la información útil está solamente en el momento presente. Y el 95% de información no sirve, ¿no? Yo recuerdo un curso que tuvo un biólogo molecular y hablamos de la genética, cómo se formaba un bebé, y ratificó esto de una manera impresionante. Solamente el 5% de información se utiliza para la formación de un bebé. Ese número 5% me llamó mucho la atención y de alguna manera u otra yo tuve la oportunidad de compartir durante más de 30 años a más de 100.000 personas este enfoque del manejo solo de información útil, porque tiene que ver mucho primero con el encuentro con tu pasión, pero con tu propósito, con tu vida. Cuando tú empiezas a encontrar que esa voz te dice realmente cuál es tu esencia y te comunicas con ella y empiezas un proceso de reencontrarte, todo cambia. Te pregunto, ¿estás haciendo lo que te gusta? ¿Disfrutas lo que estás haciendo y sientes satisfacción? ¿O vas al trabajo y dices qué fastidio el lunes? Yo recuerdo cuando iba el lunes estaba emocionado porque era la conexión con mi propósito de vida. Si no estás en tu misión, en tu propósito, si no le das sentido a tu vida, van a pasar los años y los años van a seguir pasando y no se devuelven. El tiempo es un recurso no renovable, se agota. Mientras más temprano mejor te des cuenta cuál es tu misión, cuál es tu propósito de vida, mucho más rápido que vas a disfrutar la vida en total plenitud. Vas a disfrutar los instantes de la vida. No vas a dar tantas explicaciones. Pues tenemos un mecanismo de defensa para justificar que sí lo estamos haciendo, pero la cara no ayuda, ¿no? Yo te invito a que hagas una introspección. Ojalá que este video te permita revisar un poco si lo que haces lo vas a seguir haciendo, si hay cosas que haces que ya no debes hacer más, o si hay cosas que haces que puedes mejorar. Tú no puedes estar por la vida como un robot en automático, actuando por reacción, dependiendo del entorno, dependiendo de las situaciones que tú ves para aparentar que sabes. O hablando de otras personas, pero no has internalizado lo que tú dices de la boca para afuera. Cuando tú empiezas a reencontrarte con tu verdadera esencia, tú vas a ser más feliz, tú vas a tener más energía, tú vas a poder manejar cosas que no te imaginas nunca en tu vida, en capacidad creativa, en capacidad intelectual, en encontrar realmente las decisiones más importantes de tu vida, que son dos, educación y pareja, ¿no? La gente se equivoca en esas dos decisiones porque no se conoce. Entonces, el camino de conocerse a sí mismo es lo que te va a permitir encontrar cuál es el descubrimiento tan importante que vas a hacer en esta vida. Aprovechando el tiempo, disfrutando el proceso, el camino, hasta llegar a un momento en que puedes ser un líder que inspira a otros con tu ejemplo, sobre todo a nivel familiar, los que tienen un hijo pequeño. Si tú logras entender esto, vas a ayudar mucho. Y de alguna manera, pues las personas que siguieron mi curso querían entrenar a sus hijos con la misma metodología. Yo después les voy a hablar de un proceso de cómo aumentar la efectividad del adolescente y cómo el adolescente elige con conciencia su vocación correcta, que en el fondo tiene que ver con lo mismo. Cuando tú eres tú, cuando tú eliges lo que tú quieres ser, tú vas a darte cuenta que la voz interna te va a hablar y no te habla muy duro, te habla en susurro y poco a poco. Y no te dice muchas cosas, se dice solamente una o dos cositas que si tú las sigues y las encuentras, como yo lo hice, que yo cuando escuché esa voz me di cuenta de que esa era mi misión, ese era mi propósito, y no he parado nunca desde hace muchos años. Espero que este video te pueda ayudar y te invito a que todos los miércoles asistas a un foro chat que se llama Viajando hacia tu esencia, en donde vamos a estar compartiendo en forma gratuita una hora todas las semanas de cómo descubrirnos nosotros, cómo encontrar nosotros nuestro camino, cómo darnos cuenta de lo que queremos, de lo que no queremos y qué nos está pasando en ese momento en su vida, porque vas a poder escuchar muchas personas que van a compartir sus experiencias. Yo voy a crear ciertos videos, vamos a ver ciertas películas en un cineforum, como lo hicimos la semana pasada con El Herrero Pacífico, y vamos a hacer muchas cosas que te van a ayudar a reencontrarte con tu verdadera esencia. No pierdas más tiempo. Disfruta los instantes de tu vida y te vas a dar cuenta que cuando tú descubres eso, vas a ser feliz y vas a buscar siempre ese camino de mejoramiento y nunca somos totalmente felices. Hay subidas y bajadas, pero si estás en el camino tienes herramientas para poder manejarte y lograr los resultados que tanto anhelas y tanto deseas.
Que tengas un hermoso, un feliz día y te invito que vayas al foro chat todos los miércoles a las 7 de la noche, hora Houston. Hasta luego.